Amigas, amigos, qué gusto estar de nuevo con ustedes. Soy Rafa Leiva y bienvenidos de nuevo al podcast de la transformación. Ya estamos en la segunda temporada, como siempre de lujo, con nuestra invitada, mi amiga regidora del Ayuntamiento de Tijuana, Rogelia Arzola. Amiga, gracias por estar aquí. Muchas gracias, mi querido Rafa. Muchas gracias por la invitación y pues saludos a toda tu audiencia. Amigos, pues recuerden ustedes que en el reencuentro de los hechos, aquí platicamos, entre otras cosas, analizamos, platicamos cómo se formó Morena, cómo es que era un movimiento, que se formó partido, y desde luego ahora en esta oportunidad que tenemos de tener invitados, pues cómo la vivieron ellos. Yo les he platicado desde cómo yo vi la película y desde luego fuimos actores, y cómo vamos y hacia dónde vamos ahora que estamos en el segundo piso de la transformación. Querida amiga, entre tantas cosas interesantes de tu persona, pues la primera y la más interesante de primer momento. Unas personas te llaman Rogelia Arzola, otras personas te llaman Eugenia. Cuéntanos. Sí, fíjate que eso hasta a mí me hace sentir, de repente cuando me dicen Rogelia, yo me porto muy formal, ¿no? O sea, Rogelia. ¿Por qué? Porque las personas que me llaman Rogelia regularmente pues son del trabajo, es algo más oficial. Y cuando es Eugenia, me siento más relax porque pues son los amigos o la familia. Pero te cuento, mira, lo que sucede, como tú sabes, yo soy de Oaxaca, si me digo, soy de Oaxaca, ahí me registraron mis padres vienen, son originarios de la Sierra Mixteca de Oaxaca. Ellos me bautizan a mí como Eugenia. Y toda la vida, pues yo soy Eugenia. Hasta yo creo que cuando yo llego a la primaria, que a mí me tocó la primaria en los 80s, finales de los 80s, que todavía había niños conmigo ahí en la primaria de 12, 13 años de edad. Y yo me doy cuenta, yo entré a la primaria a los 8 años de edad y entro como Rogelia. Y pues digo, hey, ¿por qué soy Rogelia? No, pues es que en tu acta de nacimiento, o sea, te registramos como Rogelia. Mis padres a la mejor también, no por el desconocimiento de mis padres, no tuvieron escuela, a lo mejor para ellos tardaron hasta llegar a su lugar de origen y poderme registrar. Me habían tú sabes, anteriormente la costumbre en los pueblos, en los ranchos, es bautizar primero y después registrar. Ir a registrar al niño, a la niña al registro civil y ya darle esa legalidad, ¿no? Okay. Y eso fue lo que pasó conmigo. A mí me bautizan como Eugenia, ya en el registro civil, pues me dan el nombre legal de Rogelia Arzola Santillán y pues así como soy. Bueno, y me contó un grillo que desde luego que tus raíces en Oaxaca, pero dicen que por ahí que tienes una historia en donde rompen las olas. Así es. Yo nacer originalmente fue en tierras sinaloenses, es en Mazatlán, Sinaloa. Nací pues en 1981, mis padres emigraron desde antes, mucho antes salieron de Oaxaca, fueron a trabajar en los campos tomateros de Culiacán, y después terminamos en Mazatlán, Sinaloa, porque ya habían varios familiares que habían emigrado, hicieron vida en Mazatlán, y pues mi mamá llega ahí están sus hermanos, empezamos a hacer vida ahí y yo nací en Mazatlán. ¿Y buena para la banda? Claro, me encanta la banda. Pero como norteña, que he sido porque me he criado aquí en Tijuana, también llegué a Tijuana a los 8 años, pues me gusta mucho el norteño, ¿no? Eso. Oye, y tuve la oportunidad de que hiciéramos un viaje cuando éramos compañeros en el 24 Ayuntamiento a Oaxaca. Qué estado más hermoso. Nos tocó, fuimos a hacer la hermandad, que tuvimos la oportunidad de firmar la hermandad entre ciudades de Tijuana, Oaxaca. Así es. Y tuve la oportunidad, fuimos a la Guelaguetza. Así es. Qué tradición tan más bonita. Y sé que has
tú sido una de las promoventes para que también esta comunidad oaxaca californiana. Sí, ¿Es sí, un movimiento? Sí, es la comunidad de oaxaqueña radicada aquí en Tijuana, pero pues nos autodenominamos oaxacalifornianos. Sí, y inclusive se celebran tradiciones. Así es. No, es un movimiento interesante, sé que lo impulsas también, entonces, pues de reconocerse, mi querida amiga, cuéntanos, ¿cómo es que te metes a la política? Digo, ¿cómo terminas en Tijuana? Sé que también tuviste trabajo social en Estados Unidos, hablas muy buen inglés, eres una mujer muy preparada, eres una mujer muy preparada, y en fin, ¿cómo entras a Morena? Mira, esto es muy interesante porque cuando hablamos de los movimientos políticos y de, pues estos movimientos sociales, perdón, muchos lo leyeron en un libro o sucedió a lo mejor algo en sus vidas que impactó. No, mi vida siempre fue de venir abajo y vivir en carne propia la discriminación, vivir en carne propia el clasismo, vivir en carne propia porque, te cuento, tu servidora pues desde muy pequeña empezó a trabajar. Te comentaba hace un momento sobre cómo mis padres emigraron de Oaxaca, salieron de Oaxaca sin hablar español. Llegaron, trabajaron en los campos tomateros de Culiacán, se van a Mazatlán y de Mazatlán toman un barco que de hecho mi mamá me cuenta y hay una foto ahí y me conmueve mucho eso porque mi mamá dice, no teníamos nosotros para los boletos, no teníamos, entonces nos tuvimos que ir en la parte de abajo del barco. Okay. Y salen de Mazatlán y llegan a La Paz. Okay. O sea, ahora podemos decir, ay, nos podemos ir en ferry, ¿no? Pero en aquel entonces, pues mis papás, pues pasaron una situación muy, muy difícil. Llegan a La Paz. Yo no recuerdo muy bien ese trayecto, era muy pequeña. Mi mamá me cuenta que es de La Paz, suben, obviamente, a Loreto al Rosario, hasta llegar a Baja California Norte y establecerse en San Quintín. Okay. Y yo, sí, esa parte sí ya la recuerdo. Tengo así vagos recuerdos de que vivíamos en San Quintín y yo trabajé como niña del campo en San Quintín. Okay. Ayudando a mis padres. Trabajando en la pizca y viviendo pues en las colonias que se formaban ahí, los recién llegados, los migrantes. Claro. Estuvimos una temporada ahí y después nos vinimos a Tijuana. En Tijuana, mi mamá se dedica al comercio, mi papá es de los hombres que tuvieron que emigrar a Estados Unidos como bracero, en el programa Bracero de aquel entonces, de 1960. Que eran personas que les daban una visa temporal para ir a trabajar en Estados Unidos. Así es. Mi papá fue bracero, de hecho por ahí encontré una tarjetita. Mi papá falleció en el 2018 y pues ahí revisando sus cosas entonces encontramos una tarjeta y me conmovió mucho porque, bueno, ya que yo llego aquí a Tijuana, que amo la verdad con todo mi corazón y tengo muchísimo agradecimiento porque es una ciudad muy noble, la verdad. Le debemos mucho a Tijuana, porque Tijuana nos ha recibido con los brazos abiertos y lo que nosotros le debemos yo creo que es bastante. Pero bueno, estoy hablando de que llegamos a Tijuana en 1988. Era yo muy pequeña, entro a la primaria, termino la primaria y me voy a Estados Unidos. Pero en este tiempo que estuve en Tijuana, de pequeña, yo me dediqué mucho al comercio porque mis papás pues mi mamá tenía su espacio en la Avenida Revolución, en los tiempos dorados de la Avenida Revolución, que solamente había dólares. No conocíamos los pesos. Entonces,
ahí es donde vivimos una discriminación, porque por ser mujeres indígenas, por ser personas que venimos de fuera de Tijuana, pues nos llamaban Marías, nos llamaban indios, no había todavía esa aceptación, o aquí en el norte, pues se desconocía o no se sentía ese sentido de pertenencia como ser mexicano, como lo tenemos ahora, ¿no? Claro. Y me da mucho gusto que haya cambiado, y una de las cosas que a mí me abrió los ojos fue el movimiento zapatista, el EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, fue ese movimiento, y ahí es donde empieza la chispita. Ok. O sea, desde niña. Sí, desde muy, muy pequeña. Claro. Ok, pues interesante, eso prende la llama y eventualmente, digo, esto repasando esa parte que te hace pues entrar en estas ganas de participar, como dices tú, este movimiento que pues fue en los 90, ¿no? Primeros 90 que agarra ya su fuerza. Y en lo más reciente, como Morena en el 2012, de haber sido un movimiento, eventualmente se empiezan a hacer los esfuerzos para convertirse en partido político. Entonces, ¿cómo es que entras a Morena? Ok, bueno, nosotros como personas, comerciantes de Tijuana, en la Avenida Revolución, participábamos porque éramos parte de la CTM. Entonces, eso suena muy interesante para mí, o eso es muy interesante en mi vida. Un porque pasado setemista ahí. Ok, no me la sabía. Muy pequeña, y nos llevaban, yo era una niña carreada a los eventos políticos. Okay. Y a mí me llamaba mucho la atención. Yo escuchaba los discursos, yo veía, pero pues a nosotros prácticamente nos llevaban porque, pues, si no vas, puedes perder tu permiso, etc., ¿no? Ya. Lo bueno es que ya no pasa eso. No, ya no, claro que no. Bueno, estoy en Tijuana a los 14 años, me llevan a Estados Unidos. Allá vivo una doble discriminación, ¿no? Yo siempre le digo que una doble discriminación, ¿por qué? Pues eres mexicana, no hablas inglés, eres recién llegada y dices, caray, o sea, no sabes cómo adaptarte a esta nueva cultura, al lenguaje. Pero algo que yo siempre, en lo que siempre me refugié desde muy pequeña fue en los libros y fue en la educación. Empiezo a involucrarme, a apoyarme de maestros. Tuve muy buenos mentores, afortunadamente. Y me empieza a interesar mucho en la organización entre estudiantes. Yo decía, ¿por qué, ya estando en Estados Unidos, por qué en la high school hay estudiantes, los güeritos, los gabachos, los gringos, que tienen sus clubs de deporte, que tienen una manera de organizarse del cuerpo estudiantil, que son los Kappa? ¿Por qué nosotros los mexicanos o los latinos no? ¿Qué está pasando? Yo sé que estaba el Spanish Club, ¿no? El club español, que pues era típico, pues era la gente los estudiantes que deseaban aprender español, pero no había algo en la cual nosotros nos reuniéramos y nos sintiéramos con ese sentido de pertenencia y orgullecer y resaltar nuestras costumbres, raíces, de donde venimos. Y yo dije, no, pues yo voy a hacer uno, ¿no? Yo voy a fundar uno aquí. En ese tiempo yo no sabía mucho de organizaciones, no sé. Nosotros en la escuela, jóvenes, en prepa, le llamamos Latino Club. Fundamos el Latino Club. Y de ser... Manden saludos si pertenecieron al Latino Club, por favor. Vamos a tener que hacer una pauta hasta San Diego, California. Así es. De pertenecer ahí, tener 20 estudiantes interesados, y vamos a tener más de 150. Okay. En Estados Unidos existe un movimiento estudiantil
que nace en 1968, los movimientos sociales de 1968, y es una organización que se encuentra principalmente en los colegios comunitarios, en las universidades en San Diego. Se llama MECHA, Movimiento Estudiantil Chicano de Aztlán. MECHA se acerca sabiendo, o sea, se enteró de que había un club latino en Oceanside High, porque ahí es donde estudié la high school, la prepa. Se acercan con nosotros, me buscan y nos empiezan a invitar. Ellos promueven mucho la educación, que pues estudies una carrera en la universidad o en el colegio. Nos invitan y nos llevan a dar un tour en el colegio y nos hablan de la historia del chicanismo, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención, me empecé a involucrar con ellos. Y eso fue el primer paso para que continuara un movimiento que en Estados Unidos en el año 2000 estaba tomando fuerza, que es la demanda de la solicitud de licencias para los indocumentados. Y puedo decirte orgullosamente que tu servidora fue iniciadora y promotora de ese movimiento, que pasaron más de 15 años y se ganó esa lucha. Me involucro ya saliendo de la prepa, me involucro en MECHA, estando en el colegio. Fui presidenta del movimiento estudiantil. Estuve 3 años como presidenta. Llevé al movimiento de estar inactivo hasta tener sus votos, porque la verdad uno habla de un movimiento estudiantil y es algo pequeño. No. Este movimiento, MECHA, la verdad es reconocido a nivel nacional y se encuentra en las universidades de Nueva York, en Virginia, en Chicago, en Los Ángeles, UCLA, UC Riverside. O sea, todas estas universidades reconocidas, ahí hay un capítulo de MECHA, porque ellos le llaman capítulo, chapter. Existen y empecé a trabajar y a trabajar. ¿Y qué haces ya estando siendo reconocido tu capítulo, tu escuela, como ser parte del movimiento? Pues obviamente te integras a demandas sociales y tuvimos la oportunidad de ayudar a los compañeros campesinos agrícolas de Immokalee, Florida, que estaban demandando el aumento de $0.01 por cubeta, por pizca de cubeta de tomate. Le estaban demandando a Pizza Hut, presionando a Pizza Hut porque era el consumidor, o más bien cliente número 1 de Immokalee. Presionamos, fuimos a UC Irvine, donde están los corporativos de Pizza Hut y de Taco Bell. Nosotros íbamos a una protesta, una huelga de hambre de 1 mes. Obviamente estaba MECHA y otros movimientos y otras organizaciones en Los Ángeles, pero nosotros estuvimos ahí y no nos aguantaron ni 10 días y ganamos esa lucha para los campesinos agrícolas. Oye, mi querida amiga, y de toda esta trayectoria y toda esta experiencia, eventualmente, pues termina llegando a Tijuana. Así es. Y cómo digo, te recuerdo ya de tantos años en Morena, pero ¿cómo es que te integras? Ok. Estando en Estados Unidos, en el 2004, porque obviamente yo, el amor a mi país, el todavía tener pues esas raíces, ¿no? Yo siempre buscaba la manera de estar pendiente de lo que sucedía en México, en la política, en los movimientos sociales, y participamos nosotros. O sea, yo sabía cuando se levantó, por ejemplo, la APO, ¿no? Y apoyamos desde Estados Unidos a la APO. Cuando sucedió lo de Atengo, nos levantamos y nos manifestamos en los consulados, en San Diego, en Los Ángeles, pues a favor y levantar la voz por los hermanos de Atengo. Todo eso ya lo hacíamos allá. Cuando yo empecé a darme cuenta en la parte de la política, empezaba a leer muchas notas de Andrés Manuel López Obrador. Y en las noticias, que iba rumbo a la elección del 2006. Es correcto, así es. Ese ruido, pues, llegó a oídos internacionales.
el peje, y hablaban del peje, y yo, ¿quién rayos es el peje? O sea, ¿quién rayos es ese señor y por qué lo atacan tanto? Me llamó mucho la atención y quise investigar, pues, quién era el mentado peje. Y vaya que fue mi sorpresa, ¿no? O sea, me enteré del intento de desafuero, que yo no sabía que era un desafuero, la verdad. O sea, no tenía yo pues ese conocimiento de las leyes mexicanas, me fui muy pequeña. Y empecé a investigar y yo le dije, bueno, ¿por qué lo quieren desaforar? Y me llama mucho la atención cuando leo lo del paraje de San Juan, que prácticamente Andrés Manuel lo quieren desaforar por querer hacer una carretera para llegar a un hospital. Y lo de la demanda es un ejidatario, pero este ejidatario, su representante es nada más y nada menos que Diego Fernández de Ceballos. Y dije yo, caray, a ver. En México no es noticia, no es nada que se desconozca, pero sabemos que los políticos han saqueado el país, que se han ido a vivir al extranjero, que tienen mansiones en Miami, Florida, porque yo me he dado el tour por ahí y claro. ¿Tú no tienes mansión en Florida? No, yo no. Yo nomás fui un barquito ahí que nos cobraron como $50 para ir a ver las mansiones, ¿no? Y me llamó mucho la atención y dije, caray, pues, ¿por qué están atacando tanto a este hombre? Y entendí por qué venía precisamente lo del 2006. Uh-huh. Y a partir de ahí, la verdad, no me retiré y dije, yo voy a apoyar a este señor. No sé cómo lo haga, pero desde acá lo voy a apoyar. En ese entonces había pues muchos grupos interesados y no sé si lo recuerdas, mi querido Rafa, que sucede pues lo del intento de desafuero, después dicen no, siempre no, quitamos ahí, retiramos la demanda o la denuncia, la retiramos porque no, siempre no. Se dieron cuenta que pues en vez de afectarlo, pues lo victimizaron y lo hicieron más famoso, la verdad. Por eso hoy siempre digo que no hay publicidad mala. Y pues no, eso logró que a muchos lo conociéramos desde fuera, ¿no? Y en aquel entonces estaban creando varios grupos, organizándose tanto en México como en Estados Unidos. Y yo era parte de esa red. Empecé a tener comunicación con compañeros de aquí de México y me invitan a ser parte de la locución de El Sendero del Peje. No sé si recuerdas que pues apenas en ese nos empezaron los blogspots. ¿Sí se acuerdan de los blogspots? Sí. Y empezaron a abrir las páginas. En ese tiempo existía MySpace, ¿verdad? Estamos hablando de aquellos años. Entonces nosotros aprovechamos el boom de las redes sociales, el boom de nacimiento de los blogspots, y tenía otro amigo que él fue el primer cinematógrafo. A lo mejor no a la escala de Mandoki, porque Mandoki hizo el documental de quién es el señor López. Él fue el primero que hizo un mini documental, le hizo un mini documental a Andrés Manuel López Obrador. Y mi compañero y amigo Héctor, pues aún tiene una carta de agradecimiento de Andrés Manuel. Órale. Sí, en verdad, eso es algo que también me conmueve mucho porque, fíjate, no existía, no había nada, ¿no? Apenas íbamos para el 2006. Y desde Estados Unidos empezamos a trabajar y a aportar para la cuenta de Honestidad Valiente. Sí te acuerdas. Sí. Que pues tú apoyas a aportar para poder nosotros difundir lo que era el movimiento. Y había unas cápsulas que salían aquel entonces en TV Azteca. Y pues obviamente, ¿no? Pues como todo programa en el aire, pues tenías que pagar. Todo esto que donábamos nosotros desde Los Ángeles, desde San Diego, desde San Francisco, pues iba a la cuenta de Honestidad Valiente. Sí. Y así es como yo empiezo a adentrarme al movimiento obradorista,
junto con compañeros de pues estos estados que te mencioné en California, incluso pues de otros estados de Estados Unidos. Y empezamos, ya cuando yo regreso a Tijuana en el 2009 y queriendo pues involucrarme ahora es 2009, para eso entonces ya pasó lo del primer fraude del 2006. En el 2009 me encuentro un módulo en Plaza Santa Cecilia y ahí estaba Pablito. Pablo Yáñez. Pablo Yáñez. Ahí está el Pablito Yáñez. Saludos para Pablito, ya fue mi invitado aquí en el podcast de La Transformación, pero además es mi amigo en lo personal y ahora regidor del 25 ayuntamiento. Compañero regidor. Y me encuentro a Pablito Yáñez y cuando yo veo que era un modulito muy sencillito, muy, muy sencillito, y decía, sé protagonista del cambio verdadero. Uf. Y yo, pues mis ojos brillaron y me brincó el corazón y muy emocionada. Fui, le pedí información. Recuerdo que en esa plaza, ahí en la Plaza Santa Cecilia, ahí tenía la oficina, pues el gran Cuervo, nuestro amigo Pedro Solís. Y él, y Pablito me refiere a Pedro Solís. Sí, saludos para Pedro también, cómo no. Y voy, lo busco, platico con él y después me uno a la oficina que se encontraba cerca de Correo, la recordarás, sí. Ahí con Pérez Canchola, y empecé a apoyar. Yo llegué y les dije, ya se venía lo del 2012. Sí. Yo llegué y les dije, yo quiero ayudar, yo quiero apoyar, ¿no? Estaban armando la estructura en defensa del voto y me dijeron, ¿tienes carro? Y yo le dije, sí tengo carro. Ok, ocupamos una RG. Y de pasar de ser una RG, una representante general, para los que no conocen los términos. Esos son de las personas que cuidan las casillas. Digo, hay representantes de casillas y representantes generales, que es a lo que se refiere mi amiga, que son los que coordinan a los que cuidan las casillas, vaya, en el día de la elección. Así es. Y de pasar de cuidar o supervisar 10 casillas, pues pasamos a supervisar más de 30 casillas, ¿no? Porque hay que recordar que en aquellos entonces, obviamente, no había tanto apoyo como el que hay ahora. Éramos contaditos. En aquel entonces, había muy pocos quienes apoyábamos el movimiento. Así es. No es como ahora, que los que nos criticaban y se burlaban, ahora hasta se ponen, dice Gil, los neomorenistas se ponen muy de guinda para salir a banderear de color morena, ¿no? Entonces no se podía, no había quien apoyara. No, nos llamaban locos, nos llamaban, se reían de nosotros. Pero fíjense que yo siempre lo hice y lo he hecho porque creo firmemente en el proyecto, creo que firmemente en López Obrador y no había visto a un líder que representara y con ese nacionalismo, me considero nacionalista, sí, como lo es Andrés Manuel. Entonces, claro, yo todo eso lo hacía y lo hacía de corazón y salía de trabajar y me iba corriendo a la oficina, y salía de trabajar y buscaba ya ir a volantear, etcétera, ¿no? ¿Y cuánto nos pagaban por hacer eso, mi querida amiga? Nada. Cero. Era de corazón. Así es. Y no había candidaturas, ni había nada, ¿verdad? Nada, no, creo que no, ni pensábamos, muchos de nosotros, o no, más bien, no dimensionábamos, ¿no? Que era, lo digo, la verdad por mí, yo no sabía ni cómo estaba el aparato, ¿no? Que si había, para regidores, que si para diputados, no. Realmente lo que tú buscabas era un cambio México. Para el país. Exactamente. Exacto. Y así es como el movimiento nace. Y desde la perspectiva de mi amiga Rogelia, Eugenia, para los amigos, es como se va buscando que se cambie, que hubiera un reordenamiento social, político, económico, y entonces como llega la cuarta transformación y desde
En la perspectiva de nosotros, lo que buscábamos es de que el licenciado López Obrador llegara a la presidencia. Amiga, aquí hay una parte muy importante porque tú has ahora, con tu experiencia como regidora, estado principalmente, digo, después de todas estas batallas partidarias, ahora en el municipio de Tijuana. Vaya, la transformación a nivel nacional o en lo federal lo hemos visto, la generosidad del gobierno de López Obrador con Baja California, con toda la infraestructura, con los beneficios en materia económica, me refiero al IVA y al ISR que fueron cortados a la mitad para poder competir con el estado de California. Y la regularización de los vehículos que les llaman chocolates, en fin, un sinfín de presencia que ha tenido el gobierno federal. ¿Qué pasa en lo municipal? Ya podemos decir que estamos construyendo el segundo piso de la transformación en el municipio de Tijuana, o todavía no termina de llegar esta dinámica, esto con lo que crecimos, vamos a decirlo así, los morenistas en los ayuntamientos, o ya se está viendo. Hay que dimensionar que nosotros, y la verdad es de que somos un partido bebé, nacimos en el 2014 oficialmente, sí, tenemos 10 años. Sucedió algo muy peculiar, lo dijimos hace un momento, ¿no? En el 2012 nosotros éramos muy, muy, muy pocos que venimos con la convicción y la creencia del proyecto. Llegamos a gobierno en el 2018. Correcto. Y sucede algo. La mayoría de nosotros venía de movimientos sociales. Tu servidora de tomar consulados, de tomar casetas, de manifestarse. Muchos compañeros así. Entonces llegar a gobierno y dices, caray, o sea, no tener a lo mejor esa experiencia, ¿no? Yo soy muy, muy sincera, yo lo veo de esta manera. No tener la experiencia, pero tener todas las ganas de hacer las cosas bien, de buscar este cambio que hemos venido trabajando y esforzándonos en él. Hemos ido caminando y avanzando y aprendiendo, porque lo que ha sucedido es que llegamos, y no sé si tú te has dado cuenta también, porque a veces es hasta agotador, entras a gobierno, después no pasa 2 años y luego ya viene otra campaña, y así ha sucedido. Y también abandonamos a cierto punto en los primeros años al partido. Entonces nos faltó trabajar también mucho en cuadros y tenemos que reforzar en eso. ¿Hemos avanzado? Claro que sí hemos avanzado. Eso no es sin duda alguna que hemos avanzado. ¿Que nos falta hacer cosas? Claro que nos falta hacer cosas. Yo nunca voy a decir que no. ¿Por qué? Porque es un reto para uno mismo también, porque la ciudad crece a gran escala y la sociedad también va cambiando, que son muchas necesidades las que hay. Nunca vamos a parar de tener chamba, nunca vamos a parar de controlar. No, eso es incontrolable. ¿Hemos avanzado? Claro que sí lo hemos avanzado, y yo te puedo decir de manera local en las cosas que yo considero que sí hemos avanzado. Hemos considerado, nosotros entramos en el 2019 como primer ayuntamiento como Morena. Local. Así es, en el gobierno local, que fue octubre del 2019, y ustedes recuerden qué sucedió en el 2019, empezaba el tema COVID. Correcto, bueno, en 2020. En el mundo, el mundo empezó en el 2019 en China. Ajá. Y en el 20 nos llega fuertemente a golpear aquí. Y como zona fronteriza, estamos ubicados pues, con el vecino país, fue de los primeros que nos afectó. Entonces, ese 2020, 2021, que ese primer gobierno que duró, pues, realmente no se pudieron hacer mayores cosas por este tema que fue mundial, ¿no?
Hablemos del segundo periodo. El segundo periodo se va avanzando, se va trabajando. Hay algo que yo voy a reconozco y estoy muy orgullosa de ello. Es, por ejemplo, el tema de los microcréditos hacia las personas que más lo necesitaban. Al pequeño emprendedor, al que no tiene los grandes recursos, pero que tiene las ganas de iniciar su pequeño negocio. Así es. Se apoyó muchísimo, se abrió. En la administración de Montserrat Caballero se rompió récord en ese tipo de apoyos. Y lo digo porque lo sé, pertenecí a esa comisión, que ni siquiera 3, 4 administraciones tuvieron ese número. Otra cosa que hay que reconocer y que funcionó muy bien fueron en el tema de seguridad y en el tema de las mujeres particularmente, que es en el botón morado, ¿sí? Claro. En el botón morado, una excelente aplicación, es algo que debemos de continuar. La verdad es de que vale la pena. El tema de los niños, del bullying, estar en contra del bullying, hablar de ese tema, hablar de la salud mental, porque pues muchas veces nos enfocamos y es política, y si no hay a lo mejor una ganancia, ¿no? Un capital político, pues no me funciona, no debe ser, no. Estamos hablando de que tenemos un gobierno humanista y enfocarnos en la salud mental. Y eso se ha hecho y estoy segura porque lo ha mencionado el presidente Burgueño, se va a seguir trabajando. Pues esa es una excelente noticia. Sin duda alguna, el pago de la deuda histórica que tenía Tijuana con los deudores de los bancos. Es decir, Tijuana debe haber sido el ayuntamiento, o de Tijuana tener el ayuntamiento más endeudado del país, a que se saldara esa cuenta. Yo creo que eso es algo muy positivo de las tantas cosas que se hicieron en ese periodo del que yo también fui parte. Así es. Y particularmente me sentí muy orgulloso porque la ocasión anterior de cuando se había saldado la cuenta de la deuda de Tijuana, pues fue en el periodo del licenciado Jicoten Caldeíva Mortera. Fíjense, en 1977, cuando se entregó sin deuda a Tijuana. Y a partir de ahí, pues fue una serie de gobiernos que fueron otra vez endeudando, hasta que pareciera ser una deuda impagable. La pagamos nosotros, mi querida amiga. Así es. Desde luego, en el periodo de la presidenta Montserrat Caballero, es algo que se hizo y que fuimos parte de eso. Y esto, pues claro que ahora esperemos, y no tengo duda, que con el gobierno de Ismael Burgueño y todo su equipo edilicio, o todo el equipo edilicio en lo general, pues seguirán teniendo acciones que contribuyan al beneficio de Tijuana. Querida amiga, estamos por concluir y quisiéramos saber qué vamos a esperar ahora en el trabajo que vas a desempeñar. Tienes una nueva comisión. Así es. En el ayuntamiento. ¿Qué planes tienes para eso? Y para que podamos hacer una conclusión. Claro que sí, en esta ocasión me tocó presidir la Comisión de Bienestar Social, la cual, la verdad, la recibo con muchísimo cariño y sobre todo con mucho compromiso y responsabilidad, porque es parte del trabajo que siempre he hecho, ¿no? Sin necesidad de, pues, de estar en una silla en gobierno. Y de los temas principales sobre los cuales estamos trabajando es en la comunidad. En la comunidad, el tema de los centros comunitarios. Es muy importante que los centros comunitarios estén activos, que estén al servicio de la gente. Estamos en este tema en la comunidad. En el tema de las mujeres estamos, bueno, es de sorpresa, pero les voy a adelantar un poquito toda la exclusiva. Por ahí a ayudarlas. Ya me tocó la exclusiva. Ayudarles con sus tarjetas para exclusivamente en atención médica.
en atención Excelente. médica. Sabemos que en el estado existe el programa de las tarjetas violetas y sabemos que nuestra presidenta Claudia Sheinbaum viene con un gran programa para las mujeres, porque es tiempo de mujeres. Su servidora no se va a quedar atrás. Aquí en el municipio vamos a apoyar a las mujeres, especialmente en el tema de salud específicamente. Y en otros temas, pues tenemos varios puntos de acuerdo ahí que estamos trabajando tanto para que la administración y las paramunicipales puedan trabajar mejor. Estamos reuniéndonos con las directoras para ver sus necesidades. Sabemos que también pues hay muchos rezagos en temas y a lo mejor no se van a poder cumplir todas en esos 3 años, pero aquí el tema toral es avanzar y trabajando poco a poco en ellos para que puedan ellos quitarse de ciertas cadenas que no les permiten avanzar en temas de paramunicipal. Y también pues estamos trabajando en un punto de acuerdo que ya está casi por concluir, que es en el tema de la niñez, de la trata de la niñez, pero en lo que nos corresponde como municipio, porque mucha gente dice, ay, ¿por qué no hacen esto? Pero ese tema, la verdad, pues uno no tiene la facultad como municipio, ¿no? Es un tema que la facultad es de gobierno federal o diputados federales o diputados estatales. Claro, esto siempre lo voy a decir, no me quito responsabilidad porque aquí en Baja California gobernamos Morena en el estado, en el municipio y obviamente que en el federal también. Y tenemos que buscar la manera de cómo unificar y trabajar en lo positivo. O sea, yo empiezo trabajando en lo local y después escalo este tema a nivel estatal. Excelente, mi querida amiga. Quiero finalizar haciendo una reflexión por algo que comentabas que me llamó mucho la atención. Se paralizó en algún momento en 2019, 20 y 21 los trabajos partidarios. Y esto generó que dejara de haber cuadros. Así es. Cuadros que nos formamos en los manuales, en el estatuto, en la declaración de principios de Morena. No mentir, no robar, no traicionar, no estar por los puestos. En fin, la manera ideológica de cómo nos fuimos nutriendo nosotros para luego posteriormente tener la oportunidad de participar en estos cargos públicos con esa ideología. Y reflexiono, porque yo soy un promotor de que las personas que estamos bajo esa escuela ocupemos no solamente ahora los puestos directivos, sino también las de los funcionarios públicos, para que se gobierne con los principios de Morena. No, debemos de seguir pugnando porque más morenistas, que son gentes muy preparadas también, estén en las posiciones de gobierno de todos los niveles, no únicamente arriba o no únicamente abajo. Totalmente coincido. Bien, amigos, pues fue una charla interesante de nuestra amiga Rogelia Eugenia para los amigos, como lo comentó, Arzola, regidora del 25 Ayuntamiento de Tijuana, nuestra amiga morenista, consejera estatal de Morena. Y amiga, fue un honor haberte recibido el día de hoy. Un placer, encantadísima y muchísimas gracias por la invitación. Estamos pendientes para el siguiente episodio. Nos vemos en el podcast de la transformación.